Bien, retomamos aquí en estudios con la presencia del presidente del INAU, Pablo Abdala, a quien le agradecemos muchísimo por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bien, a ver, Abdala, si nos puede orientar un poco en cuál es su visión de lo que está ocurriendo, porque ya son varias voces, vamos a tomar nomás la que nos convoca y es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acusa al INAU de estar ejerciendo violencia institucional en casos de adopción. Recordemos que la LUC aceleró algunos trámites que tenían que ver con la posibilidad de adoptar, algo que en realidad, apostando siempre a la eficiencia del trabajo y pensando siempre en el niño antes que en nada, bueno, podría llegar a celebrarse, ¿no? Esa historia repetida durante tantos años de niños creciendo institucionalizados, que finalmente pasan determinada edad y no los adopta nadie, era una historia que nadie quería volver a ver. Pero tampoco queremos escuchar madres diciendo que no le dieron la chance, que más allá de sus carencias ella quería y estaba dispuesta, y que sin su expreso consentimiento al niño se lo quitan y se lo dan a una familia adoptiva. Eso al menos es lo que consta en estas denuncias. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, algunas precisiones que me parecen elementales y principalísimas en todo esto, Victoria. Esto no tiene nada que ver con la LUC. En primer lugar, INAU no ejerce violencia institucional. Primera afirmación y por supuesto la fundamentaremos después. Segundo, el señalamiento de la Institución de Derechos Humanos está referido a un caso particular, pero que es un caso del año 2019. No solo no había LUC, sino que tampoco había cambiado el gobierno. Yo no había asumido, por lo tanto, la presidencia del directorio del INAU. Eso correspondería, en todo caso, a la administración anterior. Para mí sería muy sencillo sacar la pata al lazo y decir, bueno, este es un tema del gobierno anterior, por lo tanto, yo no asumo competencia ni responsabilidad. Ahora, conozco el caso, porque obviamente tuvo coletazos en esta administración, es un caso no laudado, no cerrado definitivamente, y es más, frente a esa afirmación de la Institución de Derechos Humanos, el directorio que yo presido tuvo que dar una respuesta y la dio. Y espero que haya sido satisfactoria la respuesta que dimos, porque esa afirmación, que creo que es bastante injusta, o por lo menos no se compadece con los hechos, en este caso particular por parte de la Institución de Derechos Humanos, corresponde, si mal no me acuerdo, al mes de abril o mayo de este año. Después de eso, o con relación a eso, nosotros hicimos llegar una respuesta muy categórica, muy contundente. Con relación, repito, a un caso particular que involucra un proceso, o que desencadenó un proceso de adopción, pero en el año 2019, cuando, reitero, el régimen de las adopciones era el de aquel momento. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, una realidad muy triste con la que lamentablemente, o del género de la cual, o de las cuales nosotros nos enfrentamos con relativa cotidianeidad y frecuencia, porque son esos casos donde las madres y los referentes biológicos de las familias originales no tienen la capacidad de cuidar, de atender a los niños, de darles la protección debida, y por lo tanto el Estado termina interviniendo, el sistema llamado INAU y el sistema llamado Justicia de Familia Especializada, porque además esta es la decisión de un juez. La intervención del INAU, y esto no es por defender al directorio anterior del INAU, tampoco hubo una resolución del directorio en este sentido. Lo que hubo en algún momento fue un informe técnico, o más de uno, de INAU, como también hubo de ACE, que después el juez tuvo en cuenta, que es quien toma la decisión, a la hora de declarar la adoptabilidad de ese niño y a la hora de indicarle al INAU que iniciara un proceso de adopción con una de las familias inscritas en el RUA. ¿Por qué se dio todo esto? Porque el juez es un juez insensible, porque el juez en todo caso lo que procura es arrancarle a esa madre de su regazo el cuidado, la atención y la educación de su hijo. No, porque el juez llegó a la conclusión de que por razones vinculadas al interés superior del niño y a lo que correspondía para su adecuada protección, esa madre no estaba dando las garantías suficientes, por lo tanto, de ese cuidado y de esa contención. Hay informes muy categóricos. Estamos frente a una situación de discapacidad intelectual muy severa. En este caso puntual. En este caso particular, pero que fue el que desencadenó esa afirmación de la institución, ¿no? Sí, yo no conozco otra. A ver, por lo que tengo entendido, este mismo organismo había emitido una resolución el 25 de abril de este año, criticando de forma similar
no al INAU, pero sí a médicos del Pereira Rosell. Ajá. Yo creo que de alguna manera lo que se está poniendo sobre la mesa es, bueno, a ver, ¿cuáles son los criterios y qué garantías realmente corren para el mejor bienestar de los niños ante situaciones dudosas, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de abandono no hay ninguna duda. Ahora, cuando tenés una madre que puede ser por extrema pobreza, salud mental, vaya a saber qué otras realidades, a la vista del sentido común no podría ocuparse de ese niño, pero lo quiere tener. Bueno, ¿quién decide ahí? ¿Cómo lo observan ahí? Los informes técnicos, ¿dónde se paran para hacer este análisis? Informes técnicos que son los que va a evaluar el juez o la jueza en el caso, sí, eventualmente, sí, ¿no? Por ejemplo, estos informes de Pereira Rosell al que hace referencia en la institución, la madre es analfabeta, hecho que no necesariamente la inhabilita en su capacidad de maternar. Sin embargo... Sin embargo, Victoria, los informes del Pereira dicen más cosas. Dicen que esta madre exhibía un relato poco coherente, confuso, que no tenía cabal conciencia de su propia historia de vida, de la propia historia de vida de ella y de sus hijos y de sus otros hijos, sí, que no tenía, cito textualmente, autonomía en cuanto al autocuidado, o sea, no estaba en condiciones cabales de cuidarse a sí misma, todo lo cual además el INAU corroboró al analizar la realidad de esa familia. Es más, en los hechos ocurría que la hija mayor, que hoy tiene 15 años, en ese entonces tenía 12 o 13, en los hechos era el referente adulto de ese núcleo familiar. Claro. Era prácticamente quien había asumido el cuidado de sus hermanos y de su madre. Entonces, todas esas son las cosas que sopesó la justicia y que llevaron a que la justicia, en dos oportunidades, no en una, y no un solo tribunal, el juez de primera instancia y después el Tribunal de Apelaciones, ratificaran la adoptabilidad de ese niño y dispusieran la incorporación a una familia adoptiva. Familia adoptiva que se hizo cargo de manera provisoria. La adopción tampoco es una cosa que esté absolutamente configurada. Claro, no es la tenencia definitiva. No es la adopción plena. No, claro. Todavía no se ha decretado, por ejemplo, la separación definitiva de la familia biológica, o sea, de su madre. Sí. Cosa que puede llegar a ocurrir, que quede claro. ¿Y por qué puede llegar a ocurrir? Porque yo sé que es muy difícil a veces de interpretar y muchas veces nosotros todos ponemos por delante el interés superior del niño. Sí. No quiero hacer comparaciones que no tienen nada que ver, pero pienso en la discusión que se viene procesando con relación al tema de la tenencia compartida. Sí. Ahí nos rasgamos todas las vestiduras pensando en que hay que pensar por encima de todo, poner por delante el interés superior del niño, y es verdad. Y desechamos cualquier viso de actitud o de postura adultocéntrica, etcétera, etcétera. Bueno, esos mismos criterios hay que aplicarlos a casos concretos como este, más duros y más complejos, en función de los cuales, si hay una madre que no da garantías de que ese niño esté bien, para decirlo rápidamente, entonces el sistema conduce inexorablemente a que se busque una alternativa familiar diferente para ese niño. ¿Por qué? Porque prevalece el interés superior del niño en cuanto a evitar el riesgo de daño a ese niño y la vulneración de sus derechos, que el propio derecho o expectativa totalmente legítimo y comprensible de la madre a maternar, como dices tú. Está muy claro, pero voy a otra pregunta, y eso se entiende. Recién usted hacía referencia a que a veces realmente se hace el corte radical con la familia biológica, a veces no. ¿Y de qué depende eso? Porque yo imagino al niño, y por acá también hay un caso que lo dice, que dice que prefiere estar con su madre en realidad, aun cuando está transitando en una familia adoptiva o sustituta, porque no podía estar a cargo de su madre. Pero entonces, ¿cuál es el criterio para determinar la vinculación de este niño en familia adoptiva con su mamá biológica le hace daño y hay que cortarla? ¿Cómo se hacen esas cosas? Yo creo que el límite es el de la vulneración de los derechos de ese niño. Cuando el sistema, y cuando digo el sistema digo los técnicos del INAU, que obviamente se expiden en términos de elaborar informes técnicos que ponen a consideración del juez, que como informes técnicos que son, naturalmente tampoco representan, digamos, la certidumbre más absoluta y eventualmente pueden ser controvertidos por otros informes. Pero quiero decir, son elementos técnicos que se ponen a consideración de la justicia. En este caso, también los informes técnicos del Pereira Rosell. El juez de familia especializado es, por definición,
un juez especializado en Derecho de Familia, que asimismo tiene sus propios equipos técnicos, y tiene el Instituto Técnico Forense, y tiene equipos técnicos compuestos por trabajadores sociales y por psicólogos que analizan y revisan los informes que llegan del INAU. Bueno, y es el juez el que en algún momento tiene que resolver. Y cuando se advierte que en tal caso estamos ante el umbral o llegando al límite o hemos traspasado ya el límite en función del cual ese niño empieza a correr riesgos, entonces la justicia toma decisiones, que no necesariamente tienen que ser decisiones definitivas o definitorias, ¿verdad? Está claro que, por ejemplo, en este caso, la integración a una familia adoptiva es una integración provisoria y, de hecho, lo que la justicia también dispuso y se ha venido cumpliendo intermitentemente, pero se ha venido cumpliendo, son las visitas o el vínculo de esa madre y de esa familia original con su propio hijo, que lo ha seguido viendo y lo sigue viendo. Y que en algún momento, también te digo, por la complejidad del perfil y de las características de esa madre, los propios equipos técnicos del INAU, que no se puede decir que tienen una postura, digamos, contraria al derecho de maternar o cosa por el estilo, no, normalmente lógico, se los acusa de lo contrario. Sí, sí. Sin embargo, entendieron que las visitas estaban siendo negativas, perjudiciales, claro, para ese niño y para sus hermanos. Bien, la última de mi parte, Abdala, y abrimos al panel. Otra de lo que consigna, digamos, el informe del Instituto de Derechos Humanos que le preocupa es, bueno, a ver, cuando se detecta una madre que a la vista de los informes técnicos del INAU o del Pereira Rossello, de quien corresponda, advierten que no tiene capacidad para hacerse cargo, el informe dice, bueno, o por lo menos lo que denuncian las madres y recoge el Instituto de Derechos Humanos es, no pudieron o no se ocuparon de la madre y el hijo. Es decir, que si el Estado se hubiera ocupado de esa madre y de los niños, entonces el núcleo familiar biológico habría podido mantenerse unido. Bueno, ¿hasta dónde va lo que puede hacer justamente el INAU? Yo no advierto que esa omisión haya ocurrido, entre otras cosas, porque con relación a los otros 6 hermanos, INAU ha venido trabajando con ellos, estuvieron de hecho institucionalizados durante un periodo prolongado, hoy están vinculados a distintos dispositivos, clubes de niños, centros juveniles, según su perfil, según su edad, y eso por supuesto implica la atención del niño o del adolescente y de su entorno o su contexto familiar. Lo que pasa es que hay circunstancias que son datos de la realidad que no pueden removerse, ni soslayarse, ni desconocerse. Es decir, hay límites que lamentablemente terminan siendo infranqueables y que son los que, entiendo, en esta decisión oportunamente, que fue hacia fines del 2019, seguramente pesaron. Me parece que después de este episodio, que no es nuevo, porque ahora tomó estado público nuevamente, pero ya por allá por el mes de mayo, lo había publicado el semanario Búsqueda, se ha inferido, se ha interpretado o se ha sacado como conclusión de que en tal caso a los pobres por ser pobres le sacan a los hijos y el Estado no hace nada por apuntalar a los pobres en la crianza de sus hijos. Bueno, esa es una pregunta, claro. Bueno, pero acá no es un tema de pobreza, acá el problema no es un problema de carácter material. Es más, la incidencia del factor pobreza, que por supuesto, sin ninguna duda, es real, es un dato, no es la causa o la incidencia mayor de las institucionalizaciones en el INAU. La causa del ingreso de niños y niñas al sistema de protección no pasa tanto por el factor económico. ¿Mayormente por qué pasan? Por razones vinculadas a la violencia en sus más diversas formas. Bien. En situaciones como esta que podríamos tildar de negligencia o de omisión, a los deberes de la patria potestad, como se dice comúnmente. Aún involuntaria, si se trata de problemas de salud mental. Violencia física, violencia emocional, consumo problemático de sustancias, por supuesto, que eso se traduce después en negligencia y en violencia. Ahora, la causa económica, de acuerdo a un censo que se hizo en el mismo año 2019, con equipos consultores y con UNICEF, es el 20% de los ingresos. Es importante igual. Ahora, ese 20% no determina que esa familia, por ser pobre, se declare la adoptabilidad y ese niño termine en manos de otra familia. Todo lo contrario. Es más, estamos trabajando en la dirección inversa. Tanto es así que en esta administración creamos una prestación nueva, alguna vez creo que lo comentamos con ustedes, que es una asistencia económica a las familias biológicas, cuando la causa es económica. Cuando es una familia que está en condiciones de cuidar, que tiene las capacidades suficientes, que además tiene la voluntad y el sentido de responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, pero tiene problemas de carácter material, a esas familias no solo no se les arranca al niño o se le declara la adoptabilidad para dárselo a otra familia, sino que se la trata de sostener. Y con dispositivos y con herramientas como esta, por ejemplo, la asistencia económica que entró en vigencia este año, que la creamos en la Ley de Presupuesto del 2020 y que después por sucesivos ajustes legales entró en vigencia en este año. ¿Cuán frecuente se da que madres
bueno, sobre las que ya se resolvió la separación del vínculo biológico por decisión de la justicia, vayan a reclamar y a denunciar de que no hubo voluntad expresa de su parte, de que se arrepintieron, de que no les dieron otra oportunidad y entonces por eso. ¿Es muy frecuente? Relativamente. En este caso lo que aconteció es que por alguna razón este caso llegó a conocimiento de la institución. La institución dice haber recibido varios casos. Sí, no. Por eso pregunto. No, yo no conozco tantos. Sin duda los hay y probablemente con la institución hayamos tenido un intercambio de información con relación a más de uno. Pero tampoco es una cosa de todos los días, ni cosa que se le parezca. Y yo con la institución tengo algunas diferencias, repito, advierto a veces una cierta... ¿Intencionalidad? No. Hemos tenido una excelente relación institucional, un excelente intercambio. Ahora advierto, y no desde el punto de vista, no juzgo intenciones, pero ciertas contradicciones en determinados temperamentos. Lo he visto en informes referidos a situaciones como esta, y lo he visto, por ejemplo, con relación, ya hablábamos recién de la tenencia compartida, con relación al informe que hicieron relativo al proyecto de ley que se está aprobando en el Parlamento. Porque advierto que por un lado se postula el interés superior del niño, pero después se preconiza poner por delante del interés superior del niño el interés de los adultos, de las madres o de los padres. Que bien, como reflejo puede ser perfectamente comprensible, pero no podemos perder el foco, y es lo que nos manda la ley y la Convención de los Derechos del Niño, que primero son los niños, después somos los adultos. Bien. Fernanda. Justamente quería preguntarle cómo era el vínculo desde INAU con la Institución de Derechos Humanos y por qué le pregunto esto. No sé si a usted le consta que en este informe existió intercambio de información o por lo menos pedido informe a ese INAU, porque a mí lo que me resulta llamativo de este caso particular, a ver, por únicamente cuestiones de prensa, es que se está haciendo una acusación tal como violencia institucional partiendo de la base que existió un proceso del cual fue parte INAU, del cual fue parte el Poder Judicial, y me pregunto si esas partes también son contempladas a la hora de, más allá de la denuncia de la madre en este caso, si esas partes también son contempladas a la hora de elaborar un informe que uno lo lee y le preocupa. Pero no me queda claro si todas las partes están contempladas a la hora de la denuncia. Es muy buena la pregunta, Fernanda. Sí, contesto. Por supuesto. Creo que en todo caso le cabe más responsabilidad a la justicia por un tema de competencia, porque la decisión es del juez. Exacto. INAU interviene a partir de los informes técnicos de sus equipos que no le piden autorización al directorio, ni siquiera lo informan. Actúan, informan, porque así funciona el sistema. Así que en ese sentido, en tal caso parece que nosotros fuimos el cartón ligador. Pero también digo, y dándole por lo tanto el beneficio de la duda a la institución, con la que nos vamos a reunir el viernes, además no por este tema, vamos a tener un encuentro institucional. Bien. Porque ahora hay una nueva directiva. Pero usted dijo que les dio una respuesta para este tema. Ese es el tema, nosotros contestamos ese informe. Sí. Muy categóricamente, haciendo toda una relación de hechos de cuál fue nuestra participación. ¿Y la reunión es para analizar esa respuesta? No, la reunión es una reunión institucional porque es el primer encuentro después que asumió la nueva directiva. Bien. Tal vez este tema esté, es probable que esté, y ojalá que esté, porque seguramente será la oportunidad de clarificar algunas cosas. Pero tal vez después de nosotros la respuesta que dimos por escrito, la visión de la institución haya cambiado en esto. No Bien. Tuvimos en ese sentido ningún otro coletazo. Y también digo algo, en ese informe tan categórico, donde se nos acusa de violencia institucional, claro, que es un término muy duro, lo que se nos termina recomendando es algo que efectivamente hemos cumplido, que es lo que yo decía recién, que se mantuviera el vínculo. Eso es lo que nos terminan pidiendo finalmente, entre esa madre biológica y ese niño. Bien. Vínculo que, repito, se ha mantenido de manera algo discontinuada, por las propias características o dificultades de la propia madre, sí, que, repito, tiene un problema de discapacidad muy severo, lamentablemente, que ha llevado incluso, digamos, la falta de atención y de cuidados hacia sus hijos se ha manifestado, tengámoslo claro, en problemas de aseo, de higiene personal, de falta de controles médicos, de mala alimentación. Es decir, no quiero cargarle las tintas a nadie, y mucho menos a esta madre, que en definitiva ella misma también, obviamente, es un sujeto de derecho vulnerado, si vamos al caso, pero ha habido dificultades en cuanto a que la propia hija mayor, como yo decía recién, creo que lo dije antes, hermana grande, es la que de hecho se ha hecho cargo de la sobrevivencia de sus hermanos. Nosotros incluso en eso tuvimos una discrepancia, nosotros INAU, en algún momento de esta historia tuvimos una discrepancia con la justicia, porque nosotros abogamos por la institucionalización completa de los 6 hermanos, que estuvieron institucionalizados un tiempo, hoy no lo están en contexto, e INAU está apoyando, acompañando y haciendo el seguimiento. Bien. Ahora, con la institución hemos tenido una muy buena relación institucional, muy madura, pero hemos tenido discrepancias, ¿cómo no? En este caso, por ejemplo, hay una de ellas. Vero.
Sí, es interesante lo que vos preguntabas al final, que me parece que es lo que nos había quedado a todos en títulos generales, ¿no? Si uno no iba a la información completa de que esto no era solamente un tema económico, quedaba esa sensación de que, bueno, si no hay con qué sostener a los chiquilines, van a pasar a otras familias. De todas maneras, el 20% que usted señalaba es una cifra elevada. Estaba hablando de algunas prestaciones nuevas, pero ¿qué pasa si realmente una madre o un padre o una familia no tiene, por ejemplo, un techo y sus hijos van al amparo del INAU? ¿Hay alguna coordinación con el MIDES, con otras áreas, para priorizar que esa familia se mantenga unida si no hay todas estas otras condicionantes? Hay herramientas, hay instancias, hay convenios vigentes. En el tema vivienda, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda acabamos de firmar un nuevo convenio para contemplar situaciones de familias con niños que tienen debilidad en cuanto al acceso a la vivienda y que eventualmente eso puede conducir a la institucionalización de esos niños. Hicimos una ampliación con la ministra Irene Moreira. Hoy tenemos un convenio vigente de hasta 180 soluciones habitacionales que son subsidios de alquileres con garantía del Ministerio de Vivienda, que es una herramienta de enorme utilidad. Por supuesto, con eso no solucionamos todos los problemas, porque además es un fenómeno generalmente multicausal. Acá no es que la familia es la debilidad de la familia, a veces es la vivienda o la violencia o el aspecto económico o el aspecto vinculado con el consumo problemático. Muchas veces es una combinación de esos factores y eso hace, por supuesto, siempre más compleja la realidad, el abordaje y la respuesta. Ahora, una tranquilidad creo que los televidentes tienen que tener. Acá no, digamos, el factor económico no opera jamás como una suerte de, de disparador en términos de que ese niño es institucionalizado e inmediatamente vinculado a una familia adoptiva. De ninguna manera. No era así antes, no es así ahora, no era así antes de la LUC y no es así después de la LUC. Que quede claro, son temas que no tienen absolutamente nada que ver, porque además no es lo que dice la ley. La ley lo que manda es agotar todas las instancias en cuanto a que los niños puedan mantener el vínculo con su familia original. Y la causa económica nunca es una causa lo suficientemente poderosa como para llegar a la conclusión de que ese vínculo se rompió definitivamente, porque el vínculo no se rompió. En todo caso es un vínculo débil porque hay una dificultad de carácter material. Pero cuando viene una familia que es consciente de sus obligaciones, que además quiere hacerse cargo... Perdona que lo interrumpa, pero usted mismo dijo, gracias a la LUC, el INAU logró récord de adopciones. Ah, bueno, pero eso es otra discusión. Ah, está bien. Claro, para que no se deslinde tanto, ¿no? No. Lo que pasa es que concomitantemente a esto, Victoria, tenemos... Porque uno podría pensar, bueno, tal vez esa agilidad es lo que ha generado estas situaciones. No. Pero repito, vuelvo sobre lo del comienzo. Esto viene del pasado. Pasa que paralelamente a esto hay cientos de situaciones. Pero entonces, ¿de dónde sale ese 20% si no se puede determinar como la causa? Pero el 20% no quiere decir que esos niños salgan con una familia adoptiva. Quiere decir que están institucionalizados. Perfecto. Simplemente. No, que estén institucionalizados no quiere decir que salgan en adopción imperiosamente. Puede ser temporal. Si se mantiene el vínculo con la familia biológica, pueden seguir allí mucho tiempo. Se institucionaliza y se trabaja con la familia biológica para fortalecer los vínculos, para generar capacidades, y por eso es que introdujimos esto de la asistencia económica como una herramienta más. Fernando. La crítica que se le hacía al artículo 403 de la LUC era que si bien era para facilitar o para darle más velocidad a las adopciones, le quitaban al INAU, a los cuadros técnicos del INAU, la intervención en la selección de las familias, que quedaba a criterio de un juez, ¿no? Esa es la crítica que se le hacía. Y este caso, si bien es de antes, no estaría involucrado en esto, pero se podrían dar situaciones donde, si no hay personal especializado, como el personal del INAU, interviniendo en la selección de una familia, podría inducir a la posibilidad de que hubiera errores cuando queda un criterio de un juez. Eso ha sucedido, pasa, no pasa, hay antecedentes, hay algún elemento que permita decir quienes observaban esto en aquel momento, algo de razón en algún lado pueden tener, porque quedó el INAU afuera de esa posibilidad, ¿no? Ustedes recordarán, es bien interesante la pregunta, Fernando, ustedes recordarán que cuando hablábamos de este tema en medio de la campaña hacia el 27 de marzo, nosotros siempre decíamos, la innovación del artículo 403 en realidad no es tal innovación, porque hace referencia o aún le termina poniendo límites a una práctica en la que los jueces ya incurrían. Porque ya con anterioridad a la LUC, como la potestad de declarar una adopción es una potestad jurisdiccional, en realidad la potestad no la tiene INAU. INAU siempre es asesor en esta materia, es el juez quien decide. Ya antes los jueces, cuando advertían que había una situación de hecho con un niño plenamente integrado a una familia, decretaban la adopción.
previo informe técnico, muchas veces del propio INAU, otras veces de sus propios Pero equipos. ¿no disminuyó la relevancia de ese ocurría. rol asesor? ¿Cómo? ¿No disminuyó la relevancia de ese Pero rol asesor? lo otro, sin embargo, es que el INAU nunca deja de intervenir. Porque en estos casos no intervienen los equipos del departamento de adopciones, que son los que valoran a las familias que después adoptan. Pero sí intervienen otros equipos, en este caso concreto, por ejemplo, ¿no? En este que estamos comentando, que fue el disparador de esta discusión, que son los equipos de territorio. Que determinan la necesidad de la adoptabilidad del niño. Y que están en contacto con los jueces cuando tienen que tomar medidas vinculadas con la protección Pero no inmediata. evalúan a la familia adoptante. ¿Cómo? No evalúan a la familia adoptante. Bueno, lo que pasa es que, no, la familia adoptante en este caso particular ya estaba valorada, porque la orden del juez fue que ese niño se integrara con una familia del RUA, del registro de aspirantes. Pero más allá de este caso, hoy por hoy en una adopción, ¿no se valora la familia adoptante? Sí, igual. Por supuesto. A ver, de los 128 casos de este año, que yo hice público ese dato la semana pasada, que fue ya mayor al del año pasado, que fueron 125, 120 se hicieron por el mecanismo histórico. Bien. Familias valoradas, inscritas en la RUA. 8 casos fueron casos concretos, hay otros que están en trámite, de situaciones que INAU conoce, porque son niños que están plenamente integrados a una familia desde hace muchos años y tienen algún vínculo con el INAU. INAU está haciendo un seguimiento de esas situaciones. De pronto son niños que están a cargo de sus tíos o a cargo de algún referente adulto que se hizo o que tienen la tenencia provisoria de ellos. Y en ese caso INAU, advertido de esa situación, entiende que lo mejor para ese niño es que se haga la adopción definitiva de ese niño por esa familia a la cual está plenamente integrado, y por el artículo 403 gestiona ese procedimiento ante el juez de familia. Es eso, no es más que eso. Muy bien. Se agitaron, por supuesto, no quiero decir fantasmas, pero bueno, se especuló mucho con relación al alcance que este artículo iba a tener. Yo creo que la realidad está demostrando que las cosas se han hecho con la prudencia que nos caracteriza a los uruguayos. Bien. Bueno, no sé, vos querés preguntar algo, Alfredo, pero tenemos que ir cerrando, si es breve. No pasa nada. Bien. Una reflexión final, Abdala, entonces, ¿le parece? No, la reflexión final ya la he hecho de similar tenor en alguna ocasión anterior que me han invitado. Es muy importante que estas cosas se hable. Sí, porque si no queda como esa nube. Es muy feo importante. leer que las madres denuncian que le quitaron al hijo y que la institución de derechos humanos, de alguna manera, al hacer público esto, también está avalando esas denuncias, ¿no? Totalmente, y que todos sepamos que estas cosas pasan y que esta es la realidad con la que convivimos los uruguayos, en un territorio que es muy reducido y en una sociedad que es muy chica, pero muy cerca nuestro. Están dándose situaciones muy tristes y muy complejas de estas características. Y es bueno que la institución, por lo tanto, más allá de la coincidencia o la discrepancia que se tenga con ella, intervenga, se haga eco, haga denuncias y haga observaciones, porque además eso también sirve de estímulo. Es garantía, ¿no? Da garantías. Es garantista. Da garantías. Y a los que tenemos la responsabilidad de actuar, obviamente nos desafía y nos exige levantar la vara. Sin duda. Abdala, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes, habernos con mucho acompañado. gusto. Bueno, hacemos la última pausa de